Lamentablemente también recoge una denuncia de presunto abuso sexual y esta vez viene desde Nauta, desde la selva peruana, donde tres, ojo a esto, tres oficiales de la comisaría de Nauta están siendo señalados por presuntamente haber abusado de una adolescente de 16 años mientras que ésta se encontraba en custodia de las autoridades. Tenemos algunas imágenes de lo que fue un plantón que se hizo el día de ayer frente a la comisaría y que vamos a verlas en instantes para poder hablar de lo que se sabe del caso. Entonces eso, la niña acude a mi persona confiado, qué sé yo, por el trato bueno que le doy a confiado, en contarme todos los pormenores, lo que abusaron tres efectivos policiales dentro de las instalaciones de la comisaría, en eso de las 11 de la noche, con palabras, agresiones, forcejeos y otras cosas más que se le llama una presunta violación sexual. Entonces todas estas cosas ya están en proceso y solamente ahora lo que exigimos es de que no vaya a ser que a nivel de compañeros, a nivel de entidades públicas, son que las cosas queden impunes, es lo que nosotros no queremos, sino más bien que las cosas se encaminen. Y si hay culpables, de acuerdo a la ley, que se cumpla. No lo digo yo, sino de acuerdo a la ley, lo que indica, según la culpabilidad que se encuentra, que se haga justicia, porque nosotros no vamos a quedar con eso, porque incluso estamos poniendo ya un abogado particular, personalmente fuera de lo que hay aquí en CEN, de aquí en Centro de Mujeres. Fuera de eso, estamos poniendo un particular para que vea el caso de un abogado penalista, porque nosotros no vamos a permitir esto. En este caso, los tres efectivos policiales, si se haya culpabilidad, conforme dice la niña, deben ser retirados de ser efectivos policiales, incluso hasta cadena perpetua, según a la gravedad del delito. Gravísimo. Entonces, eso. La persona que estamos viendo en imágenes es el tío de la denunciante, de la presunta víctima, un adolescente de 16 años. Y lo que ha narrado a las autoridades es que en la tarde en la que ocurrieron los hechos, la menor fue llamada por una mujer que estaba pasando por la zona por donde ella vive y que estaba ofreciendo trabajo. Eso es lo que ha narrado el tío a las autoridades, que esta mujer desconocida, que aún no han logrado identificar, estaba recorriendo la zona ofreciendo trabajo. Decía que necesitaban jovencitas para atender en atención al cliente, perdón, valga la redundancia de la palabra, y que las iba a llevar a Tocache. La menor, que se encontraba sola en ese momento, su madre no estaba en casa, escucha a la mujer y esta le dice que la acompañe, que van a regresar esa misma tarde. Las horas pasan y la menor no regresa a casa. Su mamá, desesperada, no la encuentra, empieza a preguntar a las tías, a los vecinos, que si la habían visto y le narran que había aparecido esta misteriosa mujer que había estado ofreciendo trabajo para jovencitas rumbo a Tocache y le dicen que la mujer está en Nauta. ¿Qué hace la mamá en ese momento? Se va directamente a la comisaría de Nauta, donde pone la denuncia por desaparición. Y en ese momento empiezan un operativo para poder dar con el paradero de esta adolescente de 16 años. Efectivamente, la encuentran, la rescatan y la adolescente y su madre retornan a la dependencia policial, a la comisaría. Es ahí que la mamá tiene que hacer una serie de diligencias que le piden para poder establecer la denuncia, tiene que ir por una serie de papeles, documentos, y lo que ella ha narrado, mejor dicho, lo que el tío ha narrado a las autoridades, es que le dicen que el adolescente la espere ahí, que no hay ningún problema, porque no se puede ir para que puedan poner la denuncia. La madre se va durante el lapso de unas horas y cuando regresa, la adolescente, habían pasado aproximadamente 5 o 6 horas, le dice que tres policías, tres efectivos policiales de esa comisaría habrían abusado sexualmente de ella. Es ahí que hablan con el tío, quien es quien finalmente pone la denuncia, hablan con el APU, el líder de la comunidad, y entre ayer y hoy se han hecho una serie de plantones que le exigen a la comisaría que dé los nombres de los oficiales que se encontraban esa noche de turno, pues según lo que ha trascendido de medios regionales como el que estamos viendo en este momento, Radio Ribereños Oficial, y las declaraciones de la familia, dentro de la comisaría estarían manejando el tema, por supuesto, con mucho hermetismo,
sin querer señalar, sin querer entregar nombres de quiénes eran los oficiales a cargo esa noche. Es tan simple como entregar una lista de quiénes eran las personas que se quedaron esa noche en la comisaría, quiénes recibieron la denuncia, quiénes firmaron el atestado policial. Pero algo tan básico para empezar la investigación, los familiares denuncian que la comisaría de Nauta no lo quiere otorgar. El día de ayer llegó también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante un plantón que habían organizado la misma comunidad frente a la comisaría, y lo que les dijo es que había que exigir a Fiscalía que abriera una investigación formal para que pudieran demandar, exigir que se entregara el registro, las actas de los policías que estuvieron patrullando esa noche y que fueron quienes se quedaron supuestamente en custodia de la menor. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible que hablemos de un país civilizado en el que estemos narrando dos casos en los que las entidades que tienen que proteger a las niñas, niños y adolescentes, a las mujeres, sean quienes terminen violentándolos? ¿Cómo puede ser que la policía, las personas que son quienes tienen que recibir nuestras denuncias, quienes tienen que recepcionar esas denuncias y quienes tienen ahora la potestad, la facultad otorgada por el Congreso para que sean quienes las investiguen, para quienes abran los casos en etapa primaria, sean quienes nos violenten? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos queda a las mujeres si no podemos confiar en las autoridades? Si la persona que es la que debería protegerte termina siendo quien te violenta. El caso está en investigación. Lo que sabemos es que se ha exigido que se abra de manera formal un pedido que pueda exigirle a esta comisaría entregar los nombres. Tenemos el comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dice Loreto: desde el 26 de enero el Ministerio, a través del Programa Nacional Guarmiñán, interviene de oficio en caso de adolescente víctima de violación sexual al interior de una comisaría en el distrito de Nauta, donde estaría involucrado personal policial. Condenamos firmemente el hecho, por ello estamos participando en diligencias de ley a fin de que se identifique, investigue e identifique a los agresores. Asimismo, hemos solicitado al Poder Judicial las medidas de protección para la víctima. Esto también es importante. La víctima, y lo que señalaba su tío en el video, es que no tenían el dinero para contratar un abogado y que no se les había informado sobre su derecho a tener un abogado de oficio. ¿Por qué? Porque evidentemente esto pasa cuando haces la denuncia. Entonces, es un proceso complejo porque están denunciando en la comisaría a la comisaría. ¿Se entiende? Están teniendo que ir a la comisaría de Nauta a denunciar a los comisarios de la dependencia de Nauta. Entonces, por supuesto, lo que han recibido es rechazo, es hermetismo, es silencio, y el hecho de que ni siquiera se les ofreciera su derecho a acceder a una defensa legal patrocinada por el Estado, el tener un abogado de oficio, que era lo que el tío decía en el video, que estaban pensando en la posibilidad de contratar un abogado particular porque no confiaban, porque ni siquiera se los habían ofrecido, pero que no confiaban en la defensa del Estado que pudiera querer de alguna manera tapar, minimizar o que este tipo de hechos gravísimos queden impunes. Creo que como sociedad es muy grave lo que estamos viendo, porque si se replica en estas instancias es porque a nivel cultural y comunitario tenemos absolutamente normalizada la violencia sexual. Tenemos normalizadas que esta sea noticia del día a día, que nos enteremos que un menor denuncia abuso, que nos enteremos que un adolescente habría sido víctima de 3 oficiales, y espero que nunca jamás llegue el día en que este tipo de noticias deje de indignarnos, de alertarnos, de hacer que queramos salir a las calles a manifestarnos, sea en vano o no, porque es lo único que nos queda. Nosotros como sociedad somos las primeras personas que tenemos que condenar este tipo de violencias y exigir que nuestras instituciones, aquellas que además operan con nuestro dinero, porque sabemos cómo opera la policía y recursos de que recibe de nosotros los contribuyentes, sean quienes nos violentan, sean quienes además
minimizan nuestras denuncias, nos dicen que estamos exagerando. Cuando denunciamos una desaparición, nos dicen, ¿está segura que no se fue con el enamorado? Cuando denunciamos una agresión física, nos dicen, pero ¿está segura? Porque no veo ningún golpe, ningún moretón. Cuando denuncias violencia psicológica, te preguntan, ¿estás segura? Porque no sé si quieres realmente hacerle este daño a tu marido. Entonces, la violencia ahora no se ejerce solamente de manera institucional y simbólica, sino que ya son varios los casos en los que las autoridades están implicadas como quienes ejercen la violencia física y en este caso sexual. Es gravísimo, no basta con un simple comunicado escueto del Ministerio de la Mujer, es un caso que tiene que llegar hasta las últimas instancias y la investigación tiene que ser prolija y dejar un precedente importante, porque además sabemos que esto pasa muchísimo en la región de la Amazonía. Recordemos los 500 casos archivados que habían sido perpetrados o que estaban siendo denunciados profesores del Estado. Entonces, ¿dónde está ese compromiso después del comunicado? ¿Qué pasa después de rasgarse las vestiduras y de que hagan el viaje y que digan, sí, esto es gravísimo, no puede estar sucediendo? Pero nuevamente la misma región queda en abandono. Nuevamente, las mismas personas que viven ahí dicen que esto sucede una y otra vez. De ambos casos vamos a hacer el seguimiento en la próxima semana. Como decía, en el caso anterior esperamos que el puericultorio Pérez Araníbar pueda responder a nuestro pedido de información y de descargos sobre esta gravísima denuncia que ha hecho no solamente una ex voluntaria, sino un niño, un preadolescente de 14 años, que escapó del recinto y que denunció estar siendo víctima de una serie de abusos. Recordarles que la directora renunció el día de hoy cuando se hizo de público conocimiento de las denuncias, pero nosotros vamos a seguir haciéndoles el seguimiento porque esto no puede quedar ahí y vamos a exigir que los casos no queden impunes, que haya una reestructuración absoluta que pueda garantizar en ambos casos la defensa y la justicia de las víctimas. Recordarles, bueno, cerramos la semana. Que el cambio suene.